cosa no te he dicho? Tú me has dicho que yo no te entiendo. A ver, Quiero decirte que no te comprendo ¿por qué? lo difícil que tú hablas. ¿Pero por qué? Y si es difícil, yo soy un bruto y tú eres inteligente porque hablas de Desarrolla, ¿por qué? Silencio. Desarrolla. Mire, en Rusia no hay el peligro de ningún fascismo. El fascismo se inicia en Italia, con Mussolini. El micro, Teo. En 1919. Con Mussolini. Y el nazismo es en Rusia, perdón, en Alemania. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Lenin construyó un partido, pero Lenin no se encontraba todavía en Rusia. Rusia estaba exiliado. Cuando Kerensky, con los bolcheviques, toman el gobierno. Y Stalin incluso apoyó a Kerensky, quiso formar un gobierno popular con Kerensky, le llamó Gobierno Democrático de los Obreros y los Campesinos. ¿Y quién era Kerensky? Kerensky era un burgués. No era, es como ahorita, por ejemplo, si nosotros apoyáramos el movimiento obrero sindical y popular, quisiéramos apoyar a ¿cómo se llama? La señora Baluarte, ¿no? Entonces Kerensky era un burgués. Y cuando viene Stalin, en Suiza creo que estaba deportado, ingresa y dice, saca las tesis de Abril. ¿Y qué dice la tesis de Abril? Ningún apoyo al gobierno burgués, todo el poder a los soviets. Y el partido bolchevique, ¿qué sucede? Retrocedieron todos los obreros, Lenin llama a una asamblea con todos y los obreros de Petersburgo dijeron, sí, todo el poder a los soviets. Tamané, Simonier, el más traidor de todos los traidores, Stalin, usted lo menciona, ¿no? Todos, ¿y quién era Stalin? Stalin no era nadie ahí, pero así había sido un militante que estaba desde el comienzo, era un bolchevique, ¿no? Entonces, cuando Lenin viene, que se da en abril, las tesis de abril, y es en octubre, bueno, con el calendario ruso es en noviembre, que toman el poder. Ahí se consolida la revolución proletaria a través de los soviets. Entonces, triunfa la revolución proletaria en Rusia, 1917, el proletariado italiano en avance, el proletariado alemán, los ingleses, Rusia era en ese entonces. ¿Qué hace, por ejemplo, el Partido Comunista cuando en 1923, después de la muerte de Lenin? ¿Qué dice Stalin? A través de la Tercera Internacional. Que tenían una gran fuerza dentro del Parlamento en Alemania, que era Prusia en ese entonces, tenían una gran fuerza. El Partido Comunista Alemán era pues terrible, era ahí, tenía un gran electorado nacional. Entonces, ¿qué hace? A través de Talleyrand, que era el secretario general del Partido Comunista Alemán y que era miembro del Parlamento alemán, Stalin da la orden de que había que sacar al gobierno, poner un ejemplo, que el gobierno anterior había que derrocar a Castillo, por decir. En ese entonces había un gobierno socialdemócrata, un caviar, por decir, un proletariado aburguesado, unos dirigentes aburguesados, como acá tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ellos dicen un referéndum para sacarle a ese. Acá no, acá dicen, vacamos, dicen acá, hay que vacarlos. Allá dicen un referéndum. Acá Perú Libre dijo, hay que vacarlo, y lo vacó. Entonces, allá dijeron un referéndum. ¿Y qué hace el partido? La Tercera Internacional dirigida por Stalin. Hay que apoyar el referéndum, dijo. Hay que apoyar el referéndum. Y apoyaron. ¿Y quién apoyó? ¿Y quién dio la orden? Stalin y todos los miembros del Partido Comunista Alemán. Talleyrand estudia la revolución alemana. Entonces, por eso digo que la tercera Internacional, después de la muerte de Lenin, se convirtió en una alianza de la burguesía internacional con el Partido Comunista Ruso y todos los partidos comunistas en Europa. Por eso que la revolución mundial no se da, sino ese rato que dicen que somos países socialistas. Hace un montón de tiempo, la traición más grande del movimiento obrero internacional fue Stalin. Y sin mencionar todavía los procesos de Moscú, amigo. La pregunta es, ¿qué cosa yo no te he respondido? A ver, compañero. A ver, amigo. La Tercera Internacional, la Tercera Internacional, dirigida por Stalin, a través de Stalin establece un acuerdo que todos los partidos comunistas
del mundo debían apoyar a las burguesías. Hizo un acuerdo. Y aquí, el Partido Comunista, ¿quién apoyó? ¿A quién creen? ¿A quién creen? A Manuel Prado Ugarteche, el hijo del, ¿cómo se llama? Del que se corrió en la guerra con Chile. ¿Cómo le llamó el Partido Comunista? El Stalin peruano. El Stalin peruano le llamó, este es el Stalin, pues. Este es el problema. El problema es que en el Perú no hay comunistas. No hay comunistas. Pero pueden haber por ahí camuflados, pero el problema es la teoría marxista. El marxismo, que tiene como condición su filosofía marxista. Ya me ha dicho usted que acá, escuche, amigo, yo le he dejado hablar, no lo interrumpí, ya ve amigo, ya ve amigo. Mira, amigo, usted está conversando pues conmigo, claro, pues, pero no es pelear. Claro. Entonces, mira, amigo, que el Partido Comunista apoyó a Prado Ugarteche. Oiga, yo pregunto, ¿Mariátegui apoyó a Ugarteche? Estoy hablando del partido, pues, compañero. Estoy hablando del partido de Mariátegui. Obviamente, pues. Pero dije, pues, compañero. Amigo, pero ponte. Por eso, pues. Amigo, estoy hablando del partido. Estoy hablando. Bien, el amigo, mire, el Partido Comunista que fundó José Carlos Mariátegui no apoyó a Prado Ugarteche. El que apoyó fue el Partido Revisionista, ¿y amigo? Pero no el Partido Comunista. El segundo, y hasta ahora hay partidos comunistas que dicen ser comunistas, pero están en la izquierda y defienden este Estado burgués. Entonces hay que hablar con claridad. Dos, pero déjame hablar, yo cuando te hablo no te interrumpo. ¿Por qué te desesperas? No te desesperes, amigo. Bien. En segundo lugar, Stalin no planteó la Tercera Internacional, la planteó Lenin, 1919. ¿Y Lenin qué dijo en la Tercera Internacional? Que solamente podían participar los partidos comunistas de todo el mundo, en sus 8 congresos. Pues bien, ¿qué planteó ahí Stalin? Lenin, que la revolución tiene que ser por país. No puede ser la revolución permanente. ¿Por qué? Porque cada país tiene una realidad. Lo dice Carlos Marx y acá lo repite José Carlos Mariátegui. Mariátegui dice: nuestra revolución no será calco ni copia, sino creación heroica. Es el gran aporte de Mao Zedong en la China, porque Mao dijo: yo instauré el PSC en la China, pero no puedo hacer socialismo. ¿Por qué? Porque el país tenía un carácter semifeudal y semicolonial. ¿Cómo voy a instaurar el socialismo si acá no hay industrias? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Desarrollar la industria. Y me va a costar una guerra, una revolución. Y la hizo Mao. Ahora sí en la China cabe el socialismo. Ahora sí el Partido Comunista puede hacer socialismo, porque está desarrollada la industria. Pero yo pregunto, ¿cómo vas a hacer una revolución socialista en todos los países del mundo? Acá, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer una revolución socialista si acá no hay industrias? Acá somos un país semifeudal y semicolonial. Solamente somos exportadores de recursos primarios, de materia prima. Entonces, compañero, Stalin estuvo dentro de su asidero. Mao estuvo dentro de su asidero. Lo que yo quiero preguntar es: ¿quién refuta a Stalin? ¿Usted? ¿Quién refuta a Lenin? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién refuta a Mao? ¿Quién? Oye, silencio hoy. El problema no es porque las ideas, como usted mismo lo dice, se traen en cada el pensamiento. Amigo. El pensamiento es histórico. Nadie dice que hay que repetir lo que sucedió en Rusia aquí en el Perú. Claro que todos tenemos que partir de nuestras condiciones utópicas, sociales, políticas. Tenemos que partir de ahí, si no, nunca va a haber una revolución, nunca va a haber un cambio si queremos repetir. Pero lo que sí planteó, lo que sí debió plantearse era que era una cuestión de tipo declarativa, la revolución mundial. ¿Ah? Lenin
Lenin la revolución mundial. La revolución mundial que tenía como base la formación de la Tercera Internacional. Por eso es verdad que Lenin dice, hay que llamar a todos los países del mundo, a los dirigentes, a los partidos comunistas, y formar partidos comunistas, y ahí discutimos cómo va a ser la revolución mundial, pero partiendo de las condiciones históricas de cada... No que si Rusia se hizo así, acá no, así no es. Porque el dogma, el marxismo no es un dogma, es una doctrina, es una filosofía de la clase obrera, del proletariado. No es como el compañero lo plantea, que por etapas. Él plantea una revolución por etapas. Ahí está, ¿ves? No me interrumpe, tiene miedo pues, tiene miedo. Él plantea una revolución por etapas. Primero hay que desarrollar el capitalismo tipo allá la torre, y después hacemos el socialismo. La revolución tiene que ser... Miren, la revolución es por etapas. No es por etapas. Es el proletariado con el campesino y las demás clases, ¿no? Y con su vanguardia, ¿no? Que es la dueña del pensamiento. Esa es la que toma el poder y comienza a realizar las tareas democráticas burguesas. La burguesía ya no era revolucionaria. La burguesía se había vuelto reaccionaria. ¿O no? Por eso que Lenin dice, no, revolución por etapas no. Es la clase obrera, el proletariado, la que debe realizar, reemplazando a la burguesía, sí, para coger la idea. Las tareas democráticas burguesas. ¿Cuál era la tarea democrática burguesa? La entrega, la reforma agraria, las tierras, ¿no? la tierra para el campesino, la expropiación de los medios de producción, ¿no? Eso era. Pero no le va a hacer la burguesía, pues. Entonces el compañero plantea la revolución por etapas. Y una vez que la burguesía dice ya desarrollar el capitalismo, venga más industria, hacemos el socialismo. Usted lo va a hacer pero el año 50.000. Mire, compañeros, ¿en qué momento he planteado yo la revolución por etapas? Lenin no dice eso. Lenin dice la revolución por país en la Tercera Internacional. ¿Y por qué dice la revolución por país? Porque cada país tiene un carácter de la sociedad. El carácter de la sociedad de Rusia en esa época de la revolución no es la carácter de la sociedad del Perú. Allá había industria. ¿Acá qué hay? ¿Industria? No, es un país semifeudal y semicolonial. Pero Lenin dice que no se niegue el partido. Acá, por ejemplo, si se abre el Partido Comunista, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser revolución socialista? ¿Qué va a hacer? Va a tener que desarrollar la micro, la mediana y la gran industria, el Partido Comunista. Y eso le va a costar una revolución contra el Estado burgués, contra el imperio, etc. Y eso es el único que puede garantizar el Partido Comunista. Si no, mira nomás hablando de reforma. Velasco quiso hacer la reforma agraria. ¿Y qué pasó? Su propia Fuerza Armada lo eliminó. Ollanta quiso hacer la reforma agraria. Lo llamaron allá y cambiaron el programa por una hoja de ruta. Castillo quiso hacer una reforma agraria. Reforma, y ahí está, hicieron un cargamontón y lo sacaron. ¿Te das cuenta? Entonces, amigo, ¿quién garantiza el desarrollo del país? El Partido Comunista. ¿Por qué? Porque tiene que haber una línea militar. Porque la burguesía tiene una línea militar que contraataca el desarrollo del país. Entonces, amigo, por eso es que la revolución Lenin dice que es por país. Porque no se puede hacer el socialismo en todos los países en primera instancia. Primero se tiene que desarrollar la industria en los países que son semifeudales y semicoloniales. Sí, semifeudal y semicolonial. Entonces, sí, ahorita. Mire, lo que el amigo no me ha dicho hasta ahora es a quién propone. Yo ya he dicho, Marx, Lenin, Stalin, Mao. Él a quién propone, porque es mala educación decir yo no estoy diciendo yo te estoy dando fuentes. Marx, Federico Engels, Lenin, Stalin,
Mao. Te estoy dando autores, nombres, qué hombres han aportado, pero el amigo no me ha nombrado a ninguno. Según, amigo, él está combatiendo a Stalin. Y yo pregunto, ¿pero quién combate a Stalin? ¿Usted? ¿Usted combate a Stalin? No, amigo, ya vi, compañero. Amigo, yo le estoy preguntando, ¿quién combate a Stalin? ¿A Stalin? Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo entonces? Mira, lo que estoy diciendo yo es planteando lo que Stalin pensaba. Por eso pues, ¿estás de acuerdo con Stalin? ¿Estás de acuerdo con Stalin? Y a mí pues no estás de acuerdo. ¿Pero en base a qué? ¿En qué te basas para no estar de acuerdo con Stalin? ¿En qué? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese filósofo? ¿Quién es? Es para entrar a intercambiar ideas, no pelear, sino para intercambiar. ¿Quién es? ¿Quién es? Hay muchos marxistas, ahí está, bueno, Marx mucho antes. Ahí está Lenin, ahí está Zinoviev, Kamenev, ahí está Trotsky, León Davidovich, ahí está Trotsky, Gramsci, ahí está Kamenev también, Simonet. Ellos eran la guardia vieja de los bolcheviques. ¿Qué planteaba Trotsky? Trotsky dijo, la teoría de Trotsky era que en ninguna parte del mundo puede construirse el socialismo en un solo país. La revolución tiene que ser mundial. La revolución no puede ser encerrada en 4 paredes. El problema es que de aquí los compañeros nunca han leído de repente a Trotsky. ¿Han leído la revolución traicionada? No la han leído. ¿Han leído la revolución permanente? No la han amigo, leído. Ahí está la ley. los dos, no al público. Entonces, es que se da cuenta el de trotskista, dice también. Está mal, ¿cómo va a decir así? Lo que tenemos que nosotros recoger es el pensamiento, por dónde la historia va. Y la historia le ha dado la razón a Trotsky. Mire, él planteaba que el Partido Comunista Ruso se había burocratizado y llevaba a la desaparición del socialismo. ¿Y qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Le dio la razón a la historia. 70 años después, ¿qué ha pasado? Lo que dice el compañero de todos los stalinianos que se han desarrollado después de la muerte de Stalin. Khrushchev era stalinista. ¿Qué? Era stalinista. El mismo, después de la muerte de ¿cómo se llama? De Mariátegui, ¿quién asume? No se llamaba Partido Comunista, se llamaba Partido Socialista Peruano. El problema es cuando muere Mariátegui, ¿quién sube? Rabines. ¿Y quién era Rabines? Un stalinista. ¿Quién lo mandó? El Partido Comunista Ruso. ¿A qué? A que lo que dice el compañero, que tenía que repetir, ¿no? Tenía que repetir todo lo que había en Rusia en el año 1930, que se da la más grande oleada del proletariado peruano, la caída de la muerte después de, ¿cómo se llama?, de José Luis Sánchez Cerro, ¿no? Se abrió un proceso revolucionario, ¿cierto? Pero el Partido Comunista, ¿qué hizo? ¿Cuál era? De repente aliarse. De repente no, a través de los frentes populares mandó aliarse con la burguesía peruana, ¿no? En 1939, ¿quién sale elegido? Prado Ugarteche. Claro, Prado Ugarteche. ¿Qué hizo el Partido Comunista? No dijo nada. 5 años, perdón, en ese entonces eran 6 años de gobierno, no dijo nada. Calladito, ¿no? Y cuando en el año 1956, que llega al gobierno por segunda vez consecutiva, no, después de un periodo, vuelve a llegar al gobierno el Ugarteche, que era ¿cómo se llama?, terrateniente, ¿no? Llega a gobernar el Partido Comunista. ¿Qué dijo? El Stalin peruano le puso. Y el stalinismo no dicen eso. Por eso yo le digo, lean a Trotsky, léanlo y lo critican. Porque siempre en las plazas como estas se paran solamente a hablar los stalinianos. Lean a Trotsky, léanlo. Yo no tengo miedo porque... Usted lo ha leído Trotsky, pero no me ha dicho qué aportó Trotsky. Trotsky aportó la Cuarta Internacional. Y yo pregunto, ¿la Cuarta Internacional niega la Tercera Internacional o no? Lo niega, pues, compañero. ¿Por qué? Porque la Cuarta Internacional plantea la revolución permanente. Contrario a Stalin. Stalin no plantea, Lenin no plantea la revolución permanente. Lenin plantea la revolución por país. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, cada país tiene un carácter de la sociedad. ¿Me dejo entender?
2. Mao hace un gran aporte para los países semifeudales y semicoloniales. Trotsky, León Trotsky, ¿qué revolución hizo? ¿Qué revolución hizo León Trotsky? ¿Cuáles son los aportes de Trotsky para el proletariado? Amigo, Trotsky instauró el Ejército Rojo cuando era miembro del PECUS. ¿Acaso Trotsky fue proletario? Ajá, amigo, todo hombre en el proceso bien se proletariza o bien se aburguesa. En el proceso, Marx fue burgués, pero en el proceso se proletarizó. Stalin fue burgués, pero en el proceso se proletarizó. Lenin fue burgués, en el proceso se proletarizó. Trotsky fue burgués y en el proceso se aburguesó, pues, compañero. Se recontraburguesó. ¿Por qué, compañeros? Porque hoy en día, acá, ¿qué plantea el partido trotskista? ¿Qué plantea acá? Porque no me vas a decir que no hay organizaciones trotskistas acá. Acá hay. No. Amigo, ¿qué plantea? ¿Plantea las elecciones o está en contra de las elecciones? Ahí está, pues. Ahí está su caída. ¿Y Lenin qué dice? Lenin qué dice en cretinismo parlamentario. ¿Sabes qué dice Lenin? ¿Sabes qué le dice a Trotsky Lenin? Lenin dice con estas palabras: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. El gran Lenin. Creo que está por ahí. Ahí está, compañero. Ahí está. 2. Y amigo, ¿acaso aquí en el Perú el Partido Comunista plantea las elecciones? No plantea. Una derrota. 2. Yo pregunto, Lenin dice la extinción. ¿Ya vi, compañero? ¿Ya vi? ¿Cuál? Mejor temprano. Patria roja. ¿Te das cuenta? No sabes ya. Entonces, compañero, 2. Lenin dice la extinción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado socialista. 3. Lenin dice que el Congreso es un establo burgués, es decir, van animales. Y 4. Lenin dice que las municipalidades son cloacas de la burguesía, es decir, son desaguaderos de la burguesía. Y el trotskismo plantea ir a los desaguaderos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, compañero, por esas razones, amigo, en el mundo entero, amigo, está de por medio la lucha de clases. No hay un país que sea comunista y tampoco hay un país que sea capitalista. No la hay. Lo que hay son dos clases sociales en cada país en el mundo. Y el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías en los partidos proletarios. Yo te pregunto, el trotskismo en el mundo espera las elecciones cada 5 años. Eso es el trotskismo. El leninismo no, el maoísmo no. Amigo, es en la práctica, porque las elecciones son controladas por el Estado burgués. No son controladas por los pueblos ni por el partido, sino por el Estado burgués. Por eso, compañeros, creemos nosotros que la lucha de clases está a la orden del día. Y acá se agudiza la lucha de clases en el Perú. Ya lo dijo bien claro Puno. Ojo, ni izquierda ni derecha. Ya no quiero Estado. Y yo pregunto, ¿el trotskismo defiende el Estado burgués o no? Defiende, pues, compañero. Si plantea las elecciones, plantea. Ahí no está la Liga Obrera, ahí no está, amigo, Hugo Blanco, el PRT, el POGR, el PST, son trotskistas que plantean las elecciones. Hugo Blanco creía en el Estado burgués o no. Por supuesto, pues, fue diputado. Entonces, en ese sentido, a ver, mucho cuidado con los agentes del imperialismo. Bien. Entonces, bien, compañeros,
Los amigos que quisieran aportar a estas clases, amigo, aportan ya, compañero. Estas clases ya no hay en ningún sitio. Empiezo por este lado y termino por este lado de acá.